Hola, hola. Bueno, les presento ahora la lista de materiales que también la pueden tener en la cajita de información debajo del video en la misma página de YouTube. Bueno, vamos a hacer este chaleco de hombre con este hilo que he escogido, hemos trabajado ya varias veces, en varios proyectos, que se llama Edith. Es un hilo de Tessiland. Está compuesto por 25% de lana merinos, 75% de acrílico. Él pesa 100 gramos y mide 300 metros. Él es muy suave, ideal para el invierno, que bueno, está haciendo ya frío y es ideal. Y este color muy bonito ideal para un chaleco de hombre y bueno, también de niño y para todos. Pero bueno, es como que más masculino. Bueno, vamos a utilizar también, por supuesto, un crochet de 4 milímetros, la tijera, una aguja lanera para esconder los hilos, el centímetro para medir, bueno, lo que tengamos que medir, ya después vemos, y los marcadores para marcar son ideales para no perder la, la medida de las cosas. Bueno, en fin, sin más, voy a empezar el paso a paso. Este chaleco lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Entonces vamos a comenzar haciendo una cadena de 150 puntos, una cadeneta de 150 puntos, en el cual vamos a hacer un punto elástico. Y bueno, vamos a comenzar esta cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este chaleco es talla ML. Y bueno, ya terminamos la cadena de 150 puntos y debe ser un número par. Si quieren hacerla más grande, pues, por supuesto, pero que sea números pares porque es un motivo de 2. Bueno, vamos a cerrarla bien estiradita la cadena para que no se tuerza y hacemos con un punto deslizado, hacemos 3 cadenas y vamos a hacer esta fila solamente de puntos altos, entera, de puntos altos. Y tenemos que tener 150 puntos altos. Cerramos la vuelta de puntos altos con un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de puntos altos en relieve, que son el punto elástico. Entonces, levantamos 3 cadenas y vamos a comenzar a hacer los puntos altos en relieve. Por detrás, entramos por detrás del punto con el crochet y hacemos un punto alto. El siguiente por delante. Y hacemos terminamos el punto alto. Por delante, o sea, por detrás. Por delante, opla. Por detrás. Por delante. Por detrás. Por delante. Así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos en relieve por delante y por detrás, como les he mostrado.
Nos vemos después. Una vez terminada la primera vuelta del punto elástico, cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Y bueno, vamos a subir igualmente 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo. Quiere decir, este está por arriba, entonces entramos la aguja por el crochet por debajo y hacemos el punto alto. Este está por arriba igualmente. Y vamos siguiendo los mismos puntos o sea, el mismo dibujo de los puntos. Entonces, bueno, vamos a hacer 5 filas iguales de puntos elásticos. Esta es la segunda. Bueno, nos falta terminar esta y hacer 3 más. Y nos vemos después. Ya terminamos la base, o sea, los 5 puntos elásticos, y cerramos con un punto deslizado en el primer punto, el tercer punto cadena del primer punto alto. Ahora vamos a empezar el motivo que va a ser el mismo todo el tiempo. Subimos 2 cadenas y en este mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. ¿Ven? Ahora saltamos una y en la siguiente hacemos medio punto alto y dos medios puntos altos. Saltamos una y en la siguiente igual, medio punto alto y medio punto alto, 2. Saltamos una y en la siguiente igual, un medio punto alto y 2. Saltamos esta, en la siguiente medio punto alto y medio punto alto. Saltamos la siguiente y un medio punto alto y un segundo medio punto alto. Saltamos la siguiente y en la siguiente un medio punto alto y un segundo medio punto alto. Como ven, esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Nos vemos cuando lleguemos aquí. Una vez aquí, vamos a cerrar con punto deslizado. Esto lo vamos a hacer en todas las vueltas. En el principio y en el final va a ser lo mismo. Deslizado, cerramos y viramos el tejido. Cada vez hay que virarlo. Cuando terminamos una vuelta, hacemos que cerramos, viramos el tejido para comenzar a trabajar en este sentido. ¿Eso para qué? Para que quede la costura bien derecha, o sea, la unión derecha, y que no se vea, que sea invisible. Bueno, una vez aquí, vamos a entrar en este, que es el primer puntico que hicimos, con un deslizado, y ya estamos dentro. Ahora, una vez dentro, vamos a hacer 2 cadenas y un punto, medio punto alto. ¿Sí? Ya hicimos nuestro primero medio punto alto, y entonces ya después vamos a trabajar siempre en los que ya hicimos dentro. Medio punto alto y medio punto alto, que son 2. El próximo aquí, medio punto alto, medio punto alto, medio medio punto alto y medio punto alto, igual que el anterior. Las vueltas van a ser la misma. Ven que es un tejido que no es muy sencillo, pero a la vez es sencillo, porque queda tupido y es sencillo porque no tiene nada de... O sea, es simple. Son los mismos puntos repetidos
es repetitivo, cada vez lo mismo. Y sobre todo recuerden, cuando lleguemos al final, pues cerramos con punto deslizado y viramos el tejido y empezamos en el otro sentido. 2 medios puntos altos en cada pequeña V que hemos hecho. Y esto vamos a repetirlo tantas veces que querramos, pues según el largo que querramos, sobre todo. Y ya después vamos a vernos más adelante. Bueno, pues ya yo llegué a donde quería, aquí a esta altura, y ya decidí, aquí es donde voy a poner la sisa. Entonces, vamos a trabajar primeramente la parte de atrás. Vamos a dividir la mitad, quiere decir, o bien lo dividimos así, o si no contamos, como yo hice 150 puntos, pues la mitad es 75. Entonces cuento, cada esto es un motivo, entonces cuento hasta 75. Y ahí pongo un marcador. Bueno, ya yo conté. Entonces, sacando la cuenta, son 75 puntos. Son 37 motivos. Los motivos son, vamos a decir, los dos puntos, medios puntos altos. Esos son los motivos, son 37. Entonces vamos a dividir, en mi caso son 37. No sé si ustedes lo han hecho más ancho o más estrecho. Pues es la mitad exactamente. Bueno, ya yo aquí terminé mi vuelta y hice el punto cadena y viré el tejido. Entonces esta es la mitad. Esto sería la espalda. Y aquí vamos a hacer, vamos a levantar para hacer disminuciones, para hacer la sisa. Entonces aquí vamos a hacer la sisa, la disminución la vamos a hacer con puntos deslizados. Quiere decir 1, 2 y 3. Ponemos un marcador que marque la mitad exactamente, como este que es la mitad. Entonces ahora ya hicimos los 3 puntos deslizados que son la disminución, y ahora sí vamos a subir 2 para hacer el punto normal, que es el motivo que estamos haciendo. Entonces aquí hacemos los 2 puntos medios puntos altos, y ven, esto es que va subiendo en disminución la sisa en redondo. Eso es lo que quería. Entonces ya aquí seguimos normal el motivo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ven? Lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí, no exactamente, sino 3 puntos antes. Y aquí vamos a hacer una disminución para después partir y volver a subir, a tomar la otra sisa. Bueno, ven, ya yo terminé, voy terminando, mejor dicho, y este es el límite aquí, y voy a hacer una disminución antes de seguir como hicimos aquí, pero a la inversa. Es decir, voy a sacar un punto aquí, lazada aquí, y las 1, las 3, y ya queda una disminución. Ahora aquí levanto
2 cadenas para subir y hacemos un punto, 2 puntos, medios puntos altos. ¿Y ven? Aquí ya sigo. Seguimos con el motivo normal. Y ya esto va a ser una, es donde está la sisa. Y bueno, pues aquí continuamos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a hacer otra disminución para que nos quede más más redondo. Bueno, pues nos vemos cuando lleguemos al otro extremo. Entonces, una vez terminada esta vuelta, pues vamos a hacer igual. Vamos a hacer una disminución para seguir subiendo. Esta es la sisa, y entonces para la parte de los hombros. Entonces, bueno, son 2 aquí. Hacemos un punto, o sea, son puntos que no cerramos, y cuando tenemos 3 los cerramos. Entonces ya aquí subimos de nuevo. Y pues aquí volvemos vamos a continuar con nuestros motivos igual. Solamente era para explicarle esto, cómo se hace la disminución. Vamos a hacer 2 disminuciones solamente, o sea, en cada lado. Y después ya aquí vamos a seguir subiendo los puntos normal. Como estoy haciendo ahora. Espero que entiendan, no es muy fácil explicar tampoco, pero sí, pero a la vez, o sea que aquí va a ser igual que aquí, ¿ven? Así y aquí, y entonces subimos para los hombros. Bueno, pues los veo entonces cuando lleguemos aquí a este extremo. Una vez llegados al otro extremo, pues hacemos igual. Vamos a levantar, o sea, hacer una lazada y 2 lazadas, y con esta tenemos 3 en el crochet y los unimos. Ahora aquí vamos a subir 2 cadenas y pues de nuevo hacemos pues la vuelta, esta vuelta, y ven como ya va quedando, ya van viendo el resultado. Ya vamos llegando al final de la vuelta que hemos hecho con los motivos, los mismos motivos que hemos hecho todo. Y pues cuando estamos aquí hacemos la disminución, 3 bucles en el crochet y una disminución. Ahora ya ya terminamos las disminuciones y subimos 2 cadenas y vamos a tejer normal, o sea, normal. Vamos a tejer el punto, los motivos que hemos hecho hasta ahora. Entonces ya terminamos con la sisa. Ahora vamos subiendo a los hombros, o sea, al hombro. Como ven, bueno, se lo pueden medir para ver la cantidad de hileras que vamos a hacer. Nos podemos ir midiendo. Yo pienso que faltarían como unos 10 centímetros, algo así, para
terminar, o sea, lo que es el hombro, y después va el escote. Pues vamos ahora a hacer esta vuelta, como ven, igual que las otras. Es bien sencillo lo que es los motivos, o sea, el motivo y el chaleco es sencillo, solamente lo de los hombros y ya está. Bueno, ahora seguimos aquí y nos vemos al final. Y bueno, ya vamos llegando al otro extremo. Hacemos esta vez sin disminución, ¿ven? Y terminamos el motivo aquí y subimos 2 cadenas. Tiramos el tejido y ahí mismo en esta cadena vamos a hacer, en este punto vamos a hacer un punto, medio punto alto, después en el siguiente 2 medios puntos altos, que son el motivo. Van a perdonar porque están haciendo trabajos afuera y hay ruido, y bueno, lo siento mucho, pero bueno, bueno, seguimos. Y pues vamos a seguir levantando filas de esta forma que les he explicado ahora. Cuando llegamos al final, pues subimos 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos medio punto alto, y ya después pues seguimos en los otros correspondientes filas, pues los 2 punticos, medios puntos, así. No sé si estaba en cuadro. ¿Ven? Ya hasta que lleguemos aquí hacemos lo mismo. Entonces ya después vamos a medir cuánto queremos subir para los hombros. Bueno, los dejo por ahora. Bueno, ya terminé de subir la cantidad que me hacía falta de la espalda. Quiere decir que hice 12 a partir de esta que empecé que esto, donde las 2 de disminuciones más 10 más son 12 hileras. Entonces, después hay que dividirlo en 3. Yo tengo 32 motivos de ancho. Y hay que dividirlos en 3 porque aquí son los hombros y esto es el escote. Vamos a hacer un pequeño escote para después vamos a hacer un punto elástico en el escote y en las mangas, en la sisa. Entonces, perdón. Entonces aquí, he terminado aquí y voy a subir aquí. Y cuando llegue aquí, vamos a hacer aquí disminuciones. Vamos a hacer dos disminuciones, pienso. Después les digo, cuando estemos ya ahí. Entonces voy a levantar aquí. Terminé. Subo 2 cadenas. Y el medio punto alto. Pues aquí 2 medios puntos altos. Y aquí también, bueno. y vamos a hacer toda esta hilera con medios puntos altos del motivo hasta aquí. Que aquí vamos a hacer la disminución. Entonces ya llegué hasta aquí. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la sisa. Es decir, vamos a hacer la disminución. Vamos a entrar aquí. Este vendría a ser, bueno, los 2 puntos antes. Como son 12, pues 11, pues son 9.
9. Este es el punto 10 y este es el 11. Entonces aquí entramos y no cerramos. Entonces hacemos así, entramos en el primer punto, lo hacemos normal, y el segundo entramos y cargamos y entramos en el punto siguiente y en el último y cerramos todos juntos. Y entonces ven que aquí hay una disminución. Ahora vamos a subir dos cadenas para continuar. Aquí vamos a subir para hacer la otra vuelta, que también vamos a hacer una disminución. Hacemos 1, 2 y entonces entramos en este otro y eliminamos este y ven, ya queda, ya se va viendo redondito. Y aquí seguimos. Dos, 1, 2, entonces el tamaño del hombro mío tiene 8 motivos. Aquí ya no vamos a hacer más, aquí no hacemos disminuciones, como ya les había dicho, es recto. Y aquí ya tampoco vamos a hacer más disminuciones. Con esto solo que es lo que yo quería, ya basta. Entonces, ahora subimos dos cadenitas, 2 cadenas y vamos a hacer 2 o 3. Yo pienso que voy a hacer 3 y eso depende del escote que ustedes quieran darle, ya sea más abierto o menos. Pues ustedes hagan la cantidad que quieran aquí. Bueno, nos vemos al final. Bueno, finalmente agregué 4 filas, donde empecé aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí en la primera solamente hice la reducción, en estas dos primeras, perdón, en estas dos hice la disminución y ya después las otras dos sin disminución. Entonces vamos a dejarlo así esto. Y este va a ser igual. Vamos a hacer punto cadena, cortamos el hilo y aquí empezamos pues con la hebra, hacemos un punto mágico y entramos aquí. O entramos, podemos entrar aquí. Y aquí no va disminución. Hacemos 2 cadenas y 2, un medio punto alto. Entonces allá aquí los 2 medios puntos altos hacemos exactamente igual que en este lado. Cuando llegamos aquí en el punto 9, en el 9 de los motivos, el número 9, dejamos estos 2 y hacemos la disminución aquí y exactamente como en este lado. Entonces los dejo y nos vemos cuando hayamos terminado esto. Una vez que terminamos
Este también, pues, punto cadena y cortamos el hilo. Entonces ya tenemos la parte de atrás terminada. Ups, o sea, toda esta parte, ¿no? Ya después lo parece como que estuviera muy escotado, pero no importa porque no se preocupen, porque ahora después viene los puntos elásticos y eso no se va a ver así. Entonces ahora nos vamos a ocupar de la parte de adelante. Ahora les indico. Bueno, una vez que terminamos la parte de atrás, vamos a la parte de adelante. Entonces, a partir de aquí, que es la mitad del suéter, o sea, del chaleco, vamos a hacer como hicimos en la espalda, en la sisa. Igual. Vamos a hacer disminuciones en tres filas con disminuciones. Igual que hicimos en la parte de adelante. Entonces vamos a hacer 3 filas así rectas, pero con la disminución. ¿Entienden? 3 vueltas, como aquí, pero en la parte, o sea, en esta parte. Que después vamos a hacer la parte de arriba, que es la B. Entonces vamos a ir preparando esto para después hacer el escote. Entonces, como hicimos el otro, entramos. Aquí dejamos, vamos a entrar, vamos a dejar que ya está o sea, es como si fuéramos hecho la disminución. Ya empezamos aquí, ya con la disminución. Es como si empezáramos aquí. No sé si me entienden. Verán. Entramos. Opla. Hacemos 2 cadenas y nuestro medio punto alto. Y ya seguimos aquí. Dos medios puntos altos. 2 medios puntos altos. Y esta fila sigue hasta aquí. Y aquí vamos a hacer las disminuciones y vamos a ir subiendo al igual que hicimos aquí, por delante. O sea, por detrás, la parte de atrás. Entonces los dejo haciendo esto y nos vemos. Vamos a cerrar esta fila haciendo un punto entero. Después el otro no lo cerramos. Venimos a este y no lo cerramos. Y vamos a cerrarlos todos juntos. Y aquí tenemos una reducción, una disminución. Subimos 2 cadenas. Y en vez de empezar aquí, empezamos aquí y esto es una disminución. Hacemos nuestros 2 puntos bajos y ya después seguimos aquí nuestra vuelta hasta que lleguemos al otro extremo donde vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir, a subir 3 filas con disminución y después nos vemos. ¿Ven? He hecho
2 hileras con disminuciones, igual que la parte de atrás, como ven. Y ahora entonces vamos a hacer 2 hileras más sin disminución, como aquí, que llegue hasta aquí. Y de paso, ya que estamos aquí, vamos a dividir esto a la mitad. Y aquí es donde vamos, a la mitad, en esta distancia, vamos a poner un marcador. Y ahí es donde vamos, bueno, eso lo hacemos después. Eso lo hacemos después. Ok. Bueno, ahora vamos a subir dos hileras más. Bueno, finalmente subí 10 vueltas, aparte de las 3 con la disminución. Después de eso hice 10 más. Y entonces ahora voy a comenzar a hacer la B del escote. Para eso vamos a dividir esto en 2, la misma cantidad de puntos, y ponemos un marcador. Entonces, ponemos un marcador en la mitad y vamos a empezar a subir por este lado. Bueno, ya hice uno de los 2 lados con las disminuciones. Y ven, aquí después hay que unir. Deben quedar 8 motivos. La misma medida en los 2 lados. Entonces ahora vamos a hacer este. Y les voy a indicar cómo hacer este, que es igual, pero en sentido contrario. Vamos a entrar aquí con un punto mágico. Y hacemos una cadena, montamos una cadena y aquí vamos a hacer 2 puntos, medios puntos altos. Ven, aquí hay una disminución. Ok, ahora ya seguimos. Perdón. Seguimos esta vuelta. Vamos a completarla. Y aquí no hay disminución. O sea, la disminución es aquí solamente. Y aquí, bueno, vamos a terminar. Nos vemos cuando terminemos aquí. Finalizamos esta vuelta con medio punto alto, que es el último punto, y luego subimos 2 cadenas y en el mismo punto hacemos un medio punto alto. En la siguiente B hacemos 2 medios puntos altos. En la siguiente 2 medios puntos altos. En la siguiente 2 medios puntos altos. Y bueno, vamos a seguir avanzando hasta llegar a la disminución en el centro de la B. Ahora ya hemos avanzado todo esto y llegamos aquí al escote de B. Esta es la puntica. Y entonces, como vamos a hacer una disminución, tenemos que hacemos como si fuéramos a hacer un medio punto, pero no lo cerramos. El otro que va, no lo cerramos y lo cerramos todos juntos.
levantamos 2 cadenas y vamos para la otra vuelta. Hacemos 2 puntos, cadena, 2 puntos, los 2 puntos de medios puntos altos que van aquí. Entonces aquí ya tenemos una reducción, una disminución también. Va a haber una disminución en cada fila. Aquí seguimos. Que es igual. Y vamos a seguir avanzando hasta llegar al extremo, y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Cuando terminemos esta vuelta, y igualmente vamos a hacer lo mismo cuando lleguemos aquí con la disminución, y vamos a hacer una disminución en cada vuelta, igual que aquí, hasta llegar a son una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 vueltas. O sea, no son 9, son 18, porque son cada una son la mitad. Bueno, nos vemos. Bueno, ya está terminado el corte. Entonces ahora son 9 vueltas a partir de aquí. Entonces ahora vamos a cerrar. Vamos a cerrar con el crochet. Este es el hilo con el que acabo de terminar. Y vamos a coger una hebra y unirlo así, con puntos deslizados. La primera hebra de cada uno, las primeras 2 hebras, o la primera hebra. Cogemos la hebra de dentro y la hebra de aquí adentro, y hacemos punto deslizado. Una sola hebra, la hebra de adentro, y punto deslizado.
Ujú. ¿Ven cómo se ve? Así vamos a terminarla y hacer la otra. Una vez terminado el punto cadena, cortamos el hilo y ya están cosidas las dos uniones. Ahora podemos quitar todo esto, los marcadores y vamos a hacer el punto elástico. Pues empezamos por aquí, por una unión. Vamos a empezar aquí. Punto mágico. Y aquí tenemos el crochet en un huequito y vamos a hacer un punto cadena y bueno, pues vamos a hacer tres puntos cadena y que cuenta como una brida, como una vez que llegamos a la punta de la B, pues vamos a hacer una disminución. Cogemos un punto para hacer un punto alto que no cerramos, un segundo punto que no cerramos. Espera, no lo hice bien. Opla. 1, 2 y 3 del otro lado, o sea, así, y entonces los unimos los tres en el piquito. Y ahora después continuamos a hacer puntos altos en todo el borde. ¿Ven? En todo el borde del escote. Y continuamos hasta empatar con el otro lado. Aquí ya llegamos al final.
Bueno, terminado el cuello, con la disminución que hicimos en la primera disminución que hicimos, es la única. Ya después hice dos vueltas de puntos altos en relieve, que son los puntos elásticos, y ya con esta sola que está hecha, las otras se van poniendo encima. No sé si me explico. Bueno, aquí igual, normal, y les voy a indicar cómo empezamos esta otra manga, o sea, la sisa, porque no tiene manga, un punto mágico, y entonces entramos aquí en la sisa, en cualquiera en el medio más bien, de las puntadas, y hacemos 3 puntos cadena, y que es el primer punto alto, y como hicimos en me equivoqué de hilo, como hicimos en el cuello, pues así vamos a hacer igual. La primera vuelta va a ser de puntos altos, situándolos cerca, así como en los puntos de perfil, los situamos así, y como dejo un huequito, ¿ven? Una vuelta así. Cuando llegamos aquí, les indico para hacer las 2 vueltas de puntos altos en relieve. Una vez terminado la primera vuelta, cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto. Una vez subimos una cadena en el mismo, hacemos un punto bajo, 2 cadenas, y empezamos a hacer los puntos con relieve. Primero por debajo y por arriba. El siguiente por debajo, el siguiente por arriba. El siguiente por debajo. Y el siguiente por arriba. Entonces esto vamos a hacerlo toda la vuelta y hacemos otro más para terminar ya. Nos vemos. Terminamos el último punto alto en relieve. Ese será el penúltimo. Y cerramos con un punto deslizado en el segundo punto de los 2 puntos cadenas que hicimos. Cortamos, hacemos un punto cadena, cortamos, ya hemos cortado el hilo y cerramos. Ahora vamos a esconder todos los hilitos, como siempre les explico. Entrelazándolos por las hebras para que sea de una manera visible damos una vuelta varias vueltecitas. Y esto lo vamos a hacer en todos los hilitos que quedan. Damos rente y
Ya hemos terminado las 2 manguitas y todo lo demás. Entonces esto vamos a hacerlo en todos los hilitos y nos vemos. Y bueno, terminamos por hoy este tuto tan simpático. Le puse una etiquetica, armé un pequeño detalle y también le puse uno aquí. Eso es unas puntadas con hilo de coser en la aguja. Un detalle más. Y bueno, ha sido un verdadero placer compartir este tutorial con ustedes y espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pues hagan like. Y si les ha gustado también más y quieren aprender, pues abónense a mi canal y Crochet de Mami, y ahí recibirán las notificaciones con la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos tutoriales que voy sacando por semana. Y bueno, pues les deseo un buen día, muchas cosas buenas y a crochetear, que eso es la felicidad. ¡Chao!